Era una noche fría, húmeda y silenciosa. El reloj de la ciudad marcaba las 11:45 cuando Samuel López, un hombre de 40 años, caminaba sin rumbo fijo por las calles vacías de Guadalajara. La lluvia fina le empapaba el rostro, pero él no intentaba cubrirse. En sus ojos se notaba el cansancio de una vida entera luchando contra el dolor. Cada paso resonaba en el pavimento mojado como un eco de su desesperación. Había perdido su trabajo hacía meses, su esposa lo había dejado, y su hijo ya no quería verlo. El hombre que antes había sido alegre, trabajador y creyente, ahora era solo una sombra de lo que fue. Y aunque en su corazón alguna vez existió fe, ahora solo quedaba un vacío enorme, una herida abierta que no dejaba de sangrar. Hay milagros de Jesús que no ocurren bajo los reflectores de un templo, ni frente a multitudes. Ocurren en el silencio, en los lugares donde el alma humana se quiebra y ya no tiene fuerzas para seguir. Esta es una de esas historias reales, una de esas historias de Jesús que tocan lo más profundo del corazón. Un relato que nos recuerda que Jesús está vivo, que aún camina entre nosotros, y que sus milagros reales no han terminado. Es uno de esos encuentros con Jesús que transforman el destino de una persona para siempre. Porque los testimonios de Jesús no son cuentos del pasado, son historias de transformación que siguen ocurriendo cada día, en la vida de quienes ya no esperaban nada. Samuel había dejado de orar, había dejado de creer. Miraba las iglesias cerradas durante la noche y pensaba, si Dios existe, ¿por qué me abandonó? ¿Dónde están sus promesas, sus milagros? Pero lo que él no sabía era que esa noche, mientras planeaba terminar con su vida, Jesús mismo estaba preparando un encuentro con él. Un encuentro tan profundo, tan real, que su historia se convertiría en uno de esos milagros de Jesús que cambian la existencia de un ser humano para siempre. El aire era frío sobre el puente de San Andrés, un lugar donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua del río como destellos de esperanza perdida. Samuel se detuvo en medio del puente y apoyó las manos en la barandilla metálica. El agua corría lentamente debajo, y él observó su propio reflejo, un hombre cansado, con los ojos rojos de tanto llorar y un alma rota. Los pensamientos se mezclaban con los recuerdos. Recordó cuando su madre le decía de niño, «Nunca te apartes de Dios, hijo. Jesús es tu amigo fiel». Pero ahora, esas palabras dolían como una herida abierta. Porque si Jesús era su amigo, ¿por qué permitía tanto sufrimiento? El viento soplaba con más fuerza, y una neblina ligera cubría el puente. Samuel cerró los ojos. Pensó en su infancia, en los días felices, en los abrazos que ya no estaban. Y con la voz quebrada, murmuró, «Dios, si de verdad existes, muéstrame que todavía estás aquí. Porque ya no puedo más». El silencio respondió. Solo se escuchaba el murmullo del agua y el crujir del metal bajo sus pies. Pasaron segundos, o tal vez minutos. El tiempo parecía haberse detenido. Y fue entonces, en el punto más oscuro de su vida, cuando algo cambió. Una brisa cálida, distinta a la del aire frío de la noche, rozó su rostro. Era como si alguien se hubiera acercado lentamente, sin hacer ruido, y se hubiera sentado a su lado. Samuel sintió un leve estremecimiento. Abrió los ojos, y lo vio. Un hombre de aspecto humilde, con una túnica clara y una mirada que irradiaba una paz imposible de describir. Sus ojos eran profundos, llenos de compasión. Su presencia no provocaba miedo, sino consuelo. Samuel no entendía quién era, ni cómo había llegado allí. El extraño no dijo nada al principio, solo lo observó con ternura, como si lo conociera desde siempre. Luego, con una voz suave pero firme, le habló. «No estás solo, Samuel». El corazón de Samuel se detuvo por un instante. ¿Cómo sabía su nombre? Sintió una oleada de calor recorrerle el cuerpo, una sensación de alivio que hacía años no experimentaba. «¿Quién eres?», preguntó temblando. El hombre sonrió. Esa sonrisa tenía algo divino, algo que atravesaba las sombras del alma. Y sin que nadie se lo explicara, Samuel supo quién era. Era Jesús. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Se arrodilló sobre el suelo del puente, temblando, incapaz de hablar. Jesús se acercó un poco más y puso su mano sobre el hombro del hombre. Era un toque lleno de amor, de comprensión, de una ternura infinita. Samuel rompió en llanto. Toda la tristeza acumulada durante años salió en un solo grito del alma. Jesús no lo interrumpió. Solo lo abrazó en silencio, mientras el sonido del río se mezclaba con el llanto y la lluvia. Era un encuentro con Jesús real, un milagro vivo, una manifestación del amor divino en medio de la desesperanza. Samuel, que minutos antes pensaba en terminar con su vida,
Ahora sentía por primera vez que quería vivir. Y no porque su situación hubiera cambiado, sino porque su corazón estaba siendo transformado. Allí, sobre aquel puente silencioso, nació una nueva historia. Una historia que hablaría de perdón, de fe, de esperanza. Una historia que, hasta el día de hoy, sigue conmoviendo a todos los que la escuchan, porque no es una fábula ni una imaginación. Es una de esas historias reales, una de esas historias de Jesús que demuestran que el amor del cielo aún desciende sobre la tierra. Porque Jesús sigue vivo, sigue sentado junto a los que sufren, y en las noches más oscuras, sigue salvando vidas. El grito silencioso. El viento seguía soplando con fuerza sobre el puente de San Andrés, levantando pequeñas gotas de lluvia que golpeaban suavemente el rostro de Samuel López. El hombre permanecía arrodillado, con la cabeza baja, mientras sus manos temblorosas apretaban la barandilla fría del puente. A su lado, la figura luminosa de Jesús continuaba en silencio, observándolo con ternura. El silencio era denso, casi sagrado. Solo se oía el sonido del agua del río golpeando las rocas y el murmullo del viento entre los árboles. Samuel no sabía si estaba soñando, si era un delirio causado por su desesperación o si realmente estaba frente al Salvador. Pero algo en su corazón le decía que aquello no era un sueño. Era demasiado real, demasiado lleno de paz para ser una ilusión. Jesús no había dicho nada más desde aquel, no estás solo, Samuel. No necesitaba hacerlo. Su presencia hablaba por sí misma. Era como si cada segundo a su lado curara un pedazo del alma que había estado rota por años. Samuel cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. Dentro de su pecho, sin darse cuenta, comenzó a elevarse un grito silencioso, un clamor que no salía de sus labios, pero que subía directamente al cielo. Era el grito de un hombre cansado de luchar, de alguien que había perdido la fe, pero que en lo más profundo todavía deseaba creer. Recordó las noches en que lloraba solo en su habitación, con la Biblia empolvada en un rincón, mientras se preguntaba si Dios lo seguía escuchando. Recordó las veces que se arrodilló pidiendo un milagro para salvar su matrimonio, y el silencio parecía ser su única respuesta. Recordó el día que perdió su trabajo y vio a sus compañeros alejarse sin mirar atrás. Cada recuerdo era una herida, cada decepción, una cicatriz más en su corazón cansado. ¿Por qué, Señor? Susurró con la voz quebrada. ¿Por qué permitiste que llegara hasta aquí? ¿Por qué me dejaste solo tanto tiempo? Sus lágrimas caían sin control, se mezclaban con la lluvia y desaparecían sobre el suelo del puente. Jesús seguía allí, mirándolo, sin apartar la vista. No interrumpía el dolor. Lo dejaba salir, porque sabía que el alma primero debía vaciarse antes de poder ser sanada. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, está escrito: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Y esa verdad se estaba cumpliendo justo en ese momento. Samuel no lo sabía, pero su clamor silencioso había sido escuchado mucho antes de que pronunciara una sola palabra. Cada lágrima suya había sido vista, cada pensamiento desesperado había sido comprendido. Jesús se inclinó ligeramente hacia él, y con una voz suave, le dijo: Samuel, no fue que te dejé solo. Yo estuve contigo en cada lágrima, en cada noche, en cada derrota. Cuando pensabas que no valías nada, yo sostenía tu vida con mis manos. Samuel levantó lentamente la mirada. Sus ojos encontraron los de Jesús, y en ese instante todo pareció detenerse. El tiempo no existía, el ruido del mundo se apagó, y solo quedaron dos almas, una que pedía auxilio, y otra que ofrecía amor eterno. Las palabras de Jesús penetraron en lo más profundo de su corazón. El hombre comenzó a respirar con dificultad, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Su alma entera estaba siendo tocada, sanada, comprendida. Pero yo fallé, dijo Samuel entre sollozos. He sido un cobarde, he perdido la fe, he pensado en cosas terribles. Jesús extendió su mano y la colocó sobre su hombro. El toque fue suave, pero tenía el peso de la eternidad. No vine a juzgarte, Samuel. Vine a levantarte. Una corriente de paz recorrió todo su cuerpo. Era como si la lluvia se hubiera convertido en una caricia del cielo. Samuel lloraba, pero ya no de dolor, sino de alivio. Su grito interior se transformaba lentamente en una oración, en un suspiro de esperanza. Jesús continuó hablando, con esa voz que parecía mezclar firmeza y ternura. ¿Sabes, hijo mío? Muchos creen que cuando sufren, yo me alejo. Pero es en su sufrimiento cuando más cerca estoy. El mundo te hizo creer que vales por lo que tienes,
por lo que logras o por quien te acompaña. Pero ante mis ojos, siempre fuiste amado, incluso cuando pensabas que no merecías amor. Samuel cerró los ojos, apretó los puños y respiró profundamente. Por primera vez en años, sintió que esas palabras penetraban donde nada más había llegado. Su corazón herido empezaba a latir con una nueva fuerza. El viento cesó, la lluvia se volvió más leve, y la luna comenzó a asomarse entre las nubes. Todo el entorno parecía responder a la presencia de Jesús, como si la creación entera se inclinara ante su compasión. Samuel volvió a hablar, pero esta vez su voz era diferente, más suave, más humana. Yo ya no quería vivir, y aún así viniste a buscarme. Jesús sonrió. Porque mi amor no depende de lo que sientas, Samuel. Yo vine porque te amo. Vine porque mi promesa es eterna. Y aunque te alejes, siempre sabré encontrarte. Samuel lo miró, y las palabras se le ahogaron en la garganta. Sabía que en esa noche algo sagrado estaba ocurriendo. Era como si una parte de su alma, la más herida, finalmente hubiera encontrado descanso. Se quedó callado, contemplando el rostro de su Salvador. No había luces, ni música celestial. Solo un hombre, un puente, y Jesús vivo sentado a su lado. En ese instante, Samuel comprendió que su grito silencioso había llegado al cielo. Que no se trataba de un milagro espectacular, sino de un milagro real, de esos que ocurren cuando el amor de Dios toca el corazón de los hombres en su punto más débil. Y mientras el agua seguía fluyendo bajo el puente, una frase resonó dentro de su alma, como si el cielo entero la susurrara. Cuando ya no puedes hablar, yo escucho tu silencio. Cuando no puedes orar, yo traduzco tus lágrimas. Esa noche, Samuel no fue el mismo. El hombre que había subido al puente para terminar con su vida, ahora estaba siendo rescatado por el mismo Dios que la había creado. El grito silencioso se había convertido en el primer paso hacia su transformación, hacia una historia que cambiaría para siempre su destino. Y mientras Jesús seguía a su lado, el corazón de Samuel comenzó a creer otra vez. No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que no estaba solo. La presencia en el silencio. El tiempo parecía haberse detenido sobre el puente de San Andrés. El murmullo constante del río se mezclaba con el leve golpeteo de la lluvia, y el aire húmedo cargaba un aroma a tierra mojada. Las luces lejanas de la ciudad titilaban como luciérnagas cansadas, reflejándose en el agua que seguía su curso con calma. Allí, en medio de la soledad de la noche, Samuel López permanecía sentado junto a Jesús. No había palabras entre ellos. Solo el silencio, un silencio que no pesaba, sino que sanaba. Jesús miraba hacia el horizonte, y su rostro reflejaba una serenidad que parecía detener el mismo universo. Samuel, por otro lado, aún temblaba. Su respiración era entrecortada, y sus manos no dejaban de moverse nerviosas, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Una parte de él seguía pensando que tal vez todo era un sueño, pero su corazón sabía que no lo era. Era demasiado real, demasiado profundo. La brisa nocturna soplaba con suavidad, y cada vez que el viento pasaba, Samuel sentía una sensación diferente. No era frío, sino calor. No era miedo, sino paz. Era una presencia viva, una calma que solo podía venir del cielo. Por un instante, Samuel cerró los ojos. Quería grabar ese momento en su alma. Quería detener el tiempo, porque sabía que algo sagrado estaba ocurriendo. El silencio seguía, pero dentro de ese silencio había algo más. Una voz interior, suave, constante, que no se oía con los oídos, sino con el corazón. Era como si el alma misma estuviera siendo abrazada. Jesús seguía sin decir palabra. Solo observaba el río, como quien contempla el curso de la vida. Sus ojos, llenos de luz, reflejaban compasión y amor eterno. Y aunque no hablaba, su sola presencia lo decía todo. Samuel rompió el silencio con un suspiro. No entiendo. ¿Por qué ahora, Señor? ¿Por qué viniste justo esta noche? Preguntó con la voz temblorosa. Jesús volvió lentamente su mirada hacia él. Sus ojos se encontraron una vez más, y Samuel sintió que todo su interior temblaba. Porque era esta noche cuando tu corazón estaba dispuesto a escucharme, respondió Jesús, con una voz tan suave que parecía mezclarse con el viento. Samuel bajó la mirada. No sabía qué decir. Durante tanto tiempo había suplicado por señales, por respuestas, por milagros visibles, y ahora comprendía que Dios había estado hablando todo el tiempo, solo que él no sabía escuchar. El silencio no era ausencia. El silencio había sido el lenguaje de Dios. Jesús continuó. A veces, Samuel, los hombres me buscan en el ruido, en los gritos,
en los grandes milagros, pero yo hablo en el silencio. Hablo en el corazón cansado, en el llanto que nadie escucha, en la noche donde crees que todo terminó. Las palabras de Jesús resonaron como un eco en el alma de Samuel. Era verdad. Él había buscado a Dios en los milagros visibles, en lo espectacular, en lo inmediato. Y había olvidado que el mayor milagro es cuando el alma, después de tanto dolor, vuelve a sentir paz. El hombre levantó lentamente la cabeza y miró hacia el río. Las luces se reflejaban sobre el agua como caminos dorados, como si el cielo hubiera descendido hasta tocar la tierra. Por primera vez en años, el silencio no le pesaba. Por primera vez, el silencio tenía sentido. Jesús lo observó con ternura. Sabía que el alma de Samuel comenzaba a sanar. El ruido del mundo se había apagado, y lo que antes era oscuridad ahora se transformaba en un espacio de encuentro. Samuel respiró hondo y dijo en voz baja: «Toda mi vida he hablado, he pedido, he gritado, y nunca escuché nada. Pero ahora, sin decir una palabra, siento que me estás respondiendo». Jesús sonrió levemente. «Porque no me encuentro con los labios, Samuel. Me encuentro con el corazón. Cuando el alma se calla, es cuando me escucha». Un escalofrío recorrió el cuerpo del hombre. Las lágrimas volvieron a salir, pero ya no eran de tristeza. Era como si cada una limpiara un poco más su espíritu, como si dentro de ese silencio se estuviera derramando un amor que no conocía límites. Pasaron minutos, quizá horas. El tiempo se desvanecía en aquella escena eterna. Jesús seguía allí, inmóvil, pero su presencia llenaba todo. Samuel sentía que el peso que había cargado durante años empezaba a desaparecer. Los recuerdos dolorosos seguían allí, pero ya no tenían el mismo poder. Era como si la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo se estuviera transformando en compañía. Ya no era un hombre hablando con su dolor. Ahora era un hijo hablando con su padre. Jesús se incorporó lentamente, dio unos pasos hacia el borde del puente y miró al cielo. El viento movía suavemente su túnica, y su silueta se recortaba contra la luz tenue de la luna. Samuel lo miró, con el alma completamente abierta, y comprendió algo que nunca había entendido antes. La presencia de Dios no se mide por los milagros que ves, sino por la paz que sientes cuando todo a tu alrededor se derrumba. Jesús volvió su mirada hacia él y dijo: «Samuel, hay momentos en que no escucharás mi voz, ni verás señales. Pero aún así, yo estaré allí, porque mi amor no depende de tus sentidos, sino de mi promesa». Samuel bajó la cabeza y respondió casi en un susurro: «Ahora lo entiendo. El silencio no era vacío. Era tu forma de hablarme». Jesús asintió con una sonrisa llena de ternura. Luego, se acercó nuevamente y apoyó su mano sobre el pecho de Samuel. «Mi presencia no se mide con los ojos, sino con el corazón. Siempre que sientas paz en medio del caos, sabrás que estoy contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un susurro eterno. El río seguía su curso, el viento acariciaba las hojas, y una quietud profunda envolvía el puente. Jesús se sentó nuevamente a su lado. No había necesidad de más palabras. El silencio lo decía todo. Samuel apoyó la cabeza entre sus manos, respiró hondo y dejó que el cansancio se esfumara. La desesperación que lo había traído hasta allí se estaba desvaneciendo lentamente, reemplazada por una certeza. Jesús no se había ido nunca. Y mientras el reloj de la ciudad marcaba la medianoche, un nuevo latido nacía dentro de él. Era el pulso de la fe renaciendo, suave pero constante. Samuel comprendió que aquella noche, el cielo se había sentado a su lado, en completo silencio, pero más presente que nunca. El diálogo del dolor. El viento seguía soplando suavemente sobre las colinas de Monterrey, mientras las luces distantes de la ciudad parpadeaban como si fueran estrellas caídas. Dentro de aquella vieja cabaña, Alejandro se encontraba sentado en el suelo, con las manos temblorosas, sosteniendo una vieja fotografía de su esposa, Laura. A su lado, la presencia de Jesús seguía ahí, silenciosa, pero viva, tan real que el aire mismo parecía contener algo sagrado. Alejandro no podía entender lo que pasaba. Su mente luchaba entre la razón y la fe, entre la desesperación y el asombro. Tenía frente al hombre del que tanto había oído hablar, al que había negado durante años. «¿Por qué? ¿Por qué viniste a mí?», preguntó con la voz quebrada. «No soy un buen hombre. No soy digno de que estés aquí». Jesús lo miró con una ternura que desarmaba cualquier defensa humana. Su mirada no juzgaba, solo comprendía. «Alejandro», dijo con voz serena, «vine porque te escuché. Escuché tus gritos en medio del silencio. Escuché cuando pediste que nadie te viera sufrir.
Y aún así, yo vi tus lágrimas. En ese instante, Alejandro sintió como algo en su pecho se abría. Había cargado tanto tiempo con la culpa de no haber podido salvar a Laura del cáncer, con la amargura de haber perdido su empleo, su casa y su propósito. Todo su dolor había sido como una prisión invisible. No entiendo, repitió. Si tú estabas ahí, ¿por qué no la salvaste? Tú hacías milagros. He escuchado tantos testimonios de Jesús, tantas historias reales de gente transformada, de milagros reales. Pero a mí, me dejaste solo. Jesús se inclinó un poco más cerca de él. Su rostro reflejaba compasión infinita. Alejandro, yo también lloré ante la tumba de un amigo. Yo también sentí el abandono, el dolor, la pérdida. Pero cada lágrima que derramas no se pierde, se convierte en semilla de algo nuevo. Los milagros de Jesús no siempre se ven en lo externo. A veces comienzan en el corazón, donde nadie más puede mirar. Alejandro lo miró confundido, pero en su interior algo comenzó a moverse. No era una respuesta lógica, era una sensación profunda, como si su alma hubiera reconocido algo que su mente aún no podía entender. Pero yo ya no tengo fe, susurró. Todo en mí está roto. Jesús se acercó un poco más, colocando suavemente su mano sobre el hombro de Alejandro. En ese toque había una paz indescriptible, una presencia que atravesaba los años de dolor y silencio. No necesitas tener mucha fe, dijo Jesús. Solo necesitas dejarme entrar. La fe no nace del entendimiento, sino del encuentro. Y esta noche, Alejandro, tú estás teniendo un encuentro con Jesús. Las palabras lo atravesaron como un rayo de luz. Recordó los años en que había rezado sin recibir respuesta, los días en que había maldecido al cielo y los momentos en que quiso acabar con todo. Sin embargo, ahora, en medio de la soledad y la oscuridad, Jesús estaba ahí, hablándole con amor. ¿Y qué hago ahora?, preguntó con un hilo de voz. Llora si necesitas llorar, respondió Jesús. Entrega tu dolor. Permíteme cargar contigo lo que ya no puedes sostener. Yo vine a buscarte porque nunca dejaste de ser mío. Alejandro cerró los ojos, y por primera vez en años, dejó que las lágrimas fluyeran sin resistencia. Lloró por Laura, por sí mismo, por todo lo perdido. Jesús no lo interrumpió, simplemente lo acompañó, como un amigo que sabe que a veces el alma solo necesita ser escuchada. El reloj marcó la medianoche. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre el techo de la cabaña, como si el cielo también llorara con él. Pero esas lágrimas ya no dolían igual. Había en ellas un alivio, una liberación, una nueva forma de esperanza que nacía entre el dolor y el amor divino. Jesús, con una voz baja pero llena de autoridad y ternura, dijo: El dolor no es el final, Alejandro. A veces, es el principio del milagro. Y en ese momento, Alejandro sintió una calidez recorrer todo su cuerpo. Era como si su corazón roto comenzara a ser reparado pieza por pieza. La desesperación que antes lo consumía fue reemplazada por una paz profunda. No entendía cómo, pero sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Porque en aquella noche silenciosa, bajo la lluvia, el hombre que quiso terminar con su vida había encontrado al Dios que se sienta al lado del que sufre. Y sin saberlo, estaba viviendo uno de los más grandes milagros de Jesús, una de esas historias de transformación que solo pueden nacer cuando el amor divino toca el alma humana. Jesús sigue vivo. Jesús sigue transformando. Y a veces, el milagro comienza cuando te atreves a hablar con Él. El toque del cielo. La noche seguía su curso, y la lluvia que caía sobre el techo de la vieja cabaña parecía marcar un ritmo sagrado. Cada gota resonaba como una nota celestial, una melodía que envolvía el alma herida de Alejandro. Después de aquella conversación con Jesús, su corazón seguía temblando, pero ya no por miedo ni desesperación, sino por algo que no sabía explicar. Era una mezcla de paz y asombro, una sensación que jamás había sentido. Jesús permanecía sentado a su lado, con los ojos fijos en él, irradiando una serenidad que parecía detener el tiempo. La tenue luz de una vela iluminaba el rostro cansado de Alejandro, revelando lágrimas que seguían cayendo, pero ahora eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de entrega. ¿Por qué siento esto?, preguntó con voz quebrada. Es como si algo me quemara por dentro, pero al mismo tiempo me sanara. Jesús sonrió suavemente. Es el toque del cielo, Alejandro, respondió. Cuando abres tu corazón, aunque esté roto, mi espíritu entra y comienza a restaurar lo que fue destruido. Alejandro cerró los ojos, y por primera vez en años, se permitió sentir sin miedo. En ese instante, una corriente de calor recorrió su pecho, subiendo por sus brazos,
hasta llegar a su rostro. Se estremeció, y de repente, una profunda paz lo envolvió. Era como si una mano invisible le hubiese tocado el alma. «No entiendo», murmuró. «¿Es esto real?» Jesús lo miró con ternura. Los milagros de Jesús no siempre son visibles a los ojos del mundo. Pero tú, Alejandro, estás viviendo uno. Los milagros reales comienzan cuando el corazón se abre. Lo que estás sintiendo es mi presencia. Es mi amor sanando tus heridas más profundas. Alejandro comenzó a respirar con dificultad, no por angustia, sino por la intensidad del momento. Sus manos temblaban, y en medio de su confusión, una imagen le vino a la mente, la sonrisa de Laura, su esposa, mirándolo con amor. La recordaba débil, en sus últimos días, tomándole la mano y diciendo, «No te alejes de Dios, aunque sientas que te dejó. Él siempre regresa». Jesús rompió el silencio, como si conociera aquel recuerdo. «Ella nunca estuvo sola, Alejandro. Yo la recibí con mis brazos abiertos, y fue ella quien pidió que cuidara de ti». Alejandro abrió los ojos, atónito. «¿Ella pidió eso?» Jesús asintió. «Tu dolor no pasó desapercibido en el cielo. Hay oraciones que suben sin palabras, solo con lágrimas. Y las tuyas fueron escuchadas». Fue entonces cuando algo dentro de Alejandro se quebró del todo. Cayó de rodillas, llorando sin contención. No era un llanto de tristeza, sino de liberación. Durante años había cargado la culpa, creyendo que Dios lo había castigado, cuando en realidad, el cielo lo había estado esperando. Jesús se levantó y se acercó lentamente. Extendió su mano, y al tocar el hombro de Alejandro, una luz cálida llenó toda la habitación. No era una luz común, parecía venir de dentro, como si emanara del mismo aire. Alejandro sintió su cuerpo ligero, su mente despejada y su corazón nuevo. «Todo lo que fue roto», dijo Jesús, «será restaurado. Todo lo que perdiste tendrá un propósito. Porque de las cenizas de tu dolor nacerá una historia de esperanza». El aire se llenó de un perfume suave, como a flores después de la lluvia. Alejandro respiró profundamente y sintió que su alma se expandía. No sabía si aquello era un sueño o una realidad, pero comprendió algo. Lo que había ocurrido no podía ser explicado por la razón. Jesús le habló nuevamente. «Alejandro, cada alma que se deja tocar por mi amor se convierte en un testimonio vivo. Lo que hoy recibes no es solo para ti, es para los demás. Muchos necesitan saber que incluso en la oscuridad más profunda, Jesús sigue vivo». Alejandro levantó la mirada. Ya no veía a un hombre frente a él, sino una luz que lo envolvía. Aquella figura comenzó a desvanecerse lentamente, pero sin tristeza. Jesús le sonrió una última vez y dijo, «No temas. No estás solo. Mi presencia quedará contigo». La luz se disipó con suavidad, y el sonido de la lluvia se detuvo. Alejandro se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. No había duda alguna, había sentido el toque del cielo. En aquel momento, comprendió que su historia no terminaba con la pérdida ni con el dolor. Era una historia de transformación. Una de esas historias de Jesús que nacen cuando el alma cansada finalmente se rinde al amor divino. Alejandro miró hacia la ventana y vio cómo las nubes se abrían, dejando pasar un rayo de luz que iluminó toda la cabaña. Esa luz tocó su rostro, y él sonrió. Por primera vez en años, sintió que podía respirar sin culpa, sin miedo, sin tristeza. El cielo había tocado la tierra esa noche, y el corazón de un hombre herido había vuelto a la vida. La desaparición. La noche seguía siendo testigo silencioso de un milagro invisible. El puente de San Andrés estaba cubierto por una neblina ligera que parecía envolverlo todo en un manto sagrado. Samuel permanecía arrodillado sobre el frío metal, aún con el corazón palpitando descontroladamente. Las gotas de lluvia que caían sobre su rostro no eran molestas. Eran un recordatorio de que el mundo continuaba girando, aunque él estuviera en un instante fuera del tiempo, suspendido entre el dolor y la esperanza. Jesús, que hasta ese momento había permanecido a su lado, se levantó lentamente. Cada movimiento suyo era ligero, sereno, como si el mismo aire obedeciera su presencia. Samuel lo miró fijamente, intentando comprender lo que acababa de suceder. Su corazón todavía latía con la intensidad de quien ha tocado la eternidad, pero la mente buscaba respuestas que solo el alma podía entender. «¿Se va?», susurró Samuel, con una mezcla de miedo y tristeza. «¿No te quedarás conmigo?». Jesús inclinó la cabeza, y su mirada, tan llena de luz, se encontró con la de Samuel. «Mi hijo, no necesito estar frente a ti para acompañarte». Su voz era profunda, pero suave.
Mi presencia ya habita en tu corazón. Donde estés, yo estaré contigo. Samuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era miedo, sino la intensidad de lo inexplicable. Por un momento, quiso tocarlo, aferrarse a aquella presencia que había transformado su vida en unas pocas horas, pero sus manos solo encontraron aire. Jesús comenzó a desvanecerse lentamente, como si la neblina se lo llevara poco a poco, pero sin causar angustia. Cada centímetro que Jesús se alejaba, Samuel sentía como un vacío intentaba formarse, pero no había miedo. Había algo distinto, paz. Un tipo de paz que jamás había conocido, una que no dependía de lo visible, sino de lo espiritual. Por primera vez en años, comprendió que no estaba solo, aunque el Salvador desapareciera de su vista. ¿Cómo puedo seguir sin ti?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Te necesito aquí. Jesús sonrió antes de desaparecer por completo en la niebla. Samuel, no me necesitas aquí para saber que estoy contigo. Cada lágrima que derramaste, cada palabra silenciosa de tu corazón, todo ello me acercó a ti. Ahora tu fe ya no depende de verme, sino de sentirme. Y eso, hijo mío, es más fuerte que cualquier evidencia física. El puente quedó en silencio. La neblina se movía suavemente, la lluvia se había detenido, y Samuel se quedó allí, con el cuerpo temblando, pero con el espíritu en calma. Cada respiración era un recordatorio de que algo había cambiado para siempre. Había visto lo invisible, había sentido lo imposible. Y aunque Jesús ya no estaba a su lado físicamente, su presencia se había incrustado en su alma, como un fuego que no se apaga. Recordó las palabras que habían marcado su noche. Cuando ya no puedes hablar, yo escucho tu silencio. Cuando no puedes orar, yo traduzco tus lágrimas. Todo eso ahora tenía sentido. Todo ese dolor, toda la desesperanza, había tenido un propósito. Su grito silencioso había sido escuchado. Su alma había sido tocada por el cielo. Samuel se levantó lentamente, apoyándose en la barandilla del puente. Miró el río y la ciudad iluminada al fondo. Los reflejos del agua eran como espejos de luz que le devolvían una nueva visión del mundo. Ya no era un hombre dispuesto a rendirse ante la vida, sino alguien que había conocido la eternidad, aunque fuera solo por una noche. Sus pensamientos comenzaron a fluir de manera distinta. Cada recuerdo doloroso ya no lo atormentaba, sino que parecía mostrarle cómo cada caída lo había preparado para ese encuentro. Cada pérdida, cada desilusión, cada momento de soledad, todo había sido parte del camino que lo condujo a tocar el cielo. Samuel se sentó nuevamente sobre el puente, respirando profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir gratitud. Gratitud por el amor que había recibido, aunque no lo comprendiera del todo. Gratitud por la oportunidad de volver a empezar. Gratitud por las historias de transformación que solo suceden cuando la fe se encuentra con la compasión divina. El frío de la noche parecía menos intenso ahora. La ciudad dormía, ajena a la experiencia que acababa de vivir un hombre en el puente de San Andrés. Pero Samuel no podía olvidarlo. Sabía que algo había cambiado para siempre. Su corazón estaba despierto. Su alma, aunque todavía frágil, había comenzado a reconstruirse. Y mientras se incorporaba para marcharse, algo en su interior lo impulsó a mirar una vez más hacia el lugar donde Jesús había desaparecido. Una sensación de paz profunda lo envolvió, y una voz interior resonó con claridad. Nunca te dejaré solo. Aunque no me veas, siempre estoy contigo. Cada paso que des, cada lágrima que llores, cada alegría que sientas, yo estaré allí. Samuel sonrió, por primera vez con verdadera esperanza. La noche ya no parecía oscura, sino llena de posibilidades. La desaparición de Jesús no era un abandono, sino una invitación a vivir con la certeza de su presencia en cada momento de su vida. Aquella noche, el puente de San Andrés dejó de ser solo un lugar de dolor y desesperanza. Se convirtió en un lugar sagrado, testigo del milagro más grande. Un hombre que estuvo al borde del abismo y que, gracias al toque del cielo, decidió volver a la vida con fe y esperanzas renovadas. Jesús había desaparecido a los ojos de Samuel, pero nunca de su corazón. Su presencia se convirtió en luz eterna, en guía silenciosa, en fuerza que transformaría su vida para siempre. Un nuevo amanecer. La primera luz del día comenzó a filtrarse entre las nubes que todavía descansaban sobre Guadalajara. Un tono dorado y suave iluminaba lentamente el puente de San Andrés, pintando de esperanza cada grieta, cada barandilla, cada roca sobre el río. La noche había sido testigo de un milagro, y ahora la mañana llegaba como un recordatorio de que la vida continúa, incluso después de la oscuridad más profunda. Samuel permanecía sentado en el borde del puente,
con los pies colgando sobre el río. Sus manos, antes temblorosas por la desesperación, ahora descansaban firmes sobre sus piernas. Respiraba profundamente, sintiendo como el aire fresco del amanecer llenaba sus pulmones y renovaba su espíritu. Cada inhalación parecía traer consigo una promesa, la de un corazón sanado, la de un alma que renacía. Recordaba la noche anterior, cada palabra de Jesús, cada lágrima derramada, cada instante en que su vida había estado a punto de terminar. Todo parecía tan reciente, y al mismo tiempo tan lejano. Ahora entendía algo fundamental. El milagro no era solo haber sentido a Jesús a su lado, sino haber comprendido que la vida, aun en su dolor, tenía un propósito. El río fluía lentamente, y Samuel miró su reflejo en el agua. No era el mismo hombre que había subido al puente con pensamientos de terminar su existencia. Había algo diferente en su mirada, una claridad que antes no existía. Sus ojos ya no estaban nublados por el miedo ni la desesperanza. Reflejaban una luz interior que él mismo comenzaba a reconocer como fe viva. Se puso de pie con cuidado, apoyándose en la barandilla. Cada movimiento era lento, consciente, como si apreciara cada segundo de vida que le había sido concedido. La ciudad comenzaba a despertar. Se escuchaba el murmullo distante del tráfico, los cantos de los pájaros que regresaban a la vida con el sol, y el aire traía un aroma a tierra mojada mezclada con el perfume de los árboles cercanos. Todo era nuevo, y todo parecía invitarlo a caminar hacia un futuro distinto. Samuel cerró los ojos y recordó nuevamente las palabras de Jesús. Cuando el alma se abre, el milagro comienza. No en lo visible, sino en lo que no puedes tocar pero puedes sentir. Sintió una emoción profunda recorrer su cuerpo. Era como si el corazón, antes cansado y roto, ahora tuviera la capacidad de latir con una fuerza renovada. Cada golpe, cada dolor, cada lágrima del pasado ya no era una carga, sino un recordatorio de la misericordia que había recibido. La transformación no era instantánea, no era un cambio superficial. Era un renacimiento profundo, espiritual, un nuevo amanecer en su propia alma. Caminó lentamente por el puente, sintiendo el frío del metal bajo sus manos, pero también la calidez que emanaba de su interior. La noche había dejado marcas, sí, pero también había dejado enseñanzas. Comprendió que la vida no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de encontrar luz en medio de la oscuridad. Samuel miró el cielo despejado, donde los primeros rayos del sol dibujaban tonalidades doradas y rosadas. Una sensación de paz lo inundó por completo. Supo, sin duda alguna, que Jesús estaba allí, aunque invisible, acompañándolo en cada paso que daría a partir de ese día. Ya no había miedo a la soledad ni a la incertidumbre. Su corazón había aprendido a confiar. Se apoyó de nuevo en la barandilla y contempló el río. Las aguas parecían cantar, como si celebraran la victoria silenciosa de un hombre sobre la desesperanza. Samuel entendió que su historia no terminaba allí, en el puente, sino que apenas comenzaba. Cada acción, cada decisión, cada pensamiento que viniera de ahora en adelante sería una oportunidad para honrar el milagro que había recibido. Recordó las veces que había dudado de la fe, que había cuestionado su valor, que había sentido que Dios estaba ausente. Ahora entendía que cada momento de su vida, incluso los más dolorosos, habían sido parte de un plan invisible, diseñado para conducirlo hasta aquel instante de encuentro con lo divino. «Nunca más me rendiré», susurró. «No estoy solo». Mientras decía esto, sintió un calor recorrer su espalda, un abrazo invisible que lo envolvía y lo confirmaba en su nueva decisión. La fe ya no era una palabra, era una fuerza viva, un motor que lo impulsaba a levantarse, a caminar, a reconstruir su vida. El sol continuó ascendiendo, iluminando la ciudad y el puente. Samuel sonrió con un brillo en los ojos que no había conocido antes. Sabía que la noche de desesperación había quedado atrás, y que un nuevo amanecer, lleno de esperanza y transformación, lo esperaba a cada paso. En ese momento, comprendió que el milagro más grande no era haber sentido a Jesús sentado a su lado la noche anterior, sino haber aprendido que el amor divino lo acompañaría siempre, aunque no lo viera. Su corazón estaba listo para vivir, para amar, para perdonar, y para convertirse en testimonio de todo lo que había experimentado. Samuel había sobrevivido a la oscuridad, había sentido el toque del cielo, y ahora caminaba hacia la luz de un nuevo amanecer, con fe renovada y un corazón dispuesto a ser transformado para siempre. Mensaje para nosotros. Samuel permanecía de pie sobre el puente de San Andrés, mirando cómo el sol se elevaba lentamente sobre Guadalajara.
El cielo estaba teñido de tonos dorados y rosados, y el río reflejaba esa luz como un espejo que mostraba la belleza de un nuevo comienzo. Aun después de todo lo vivido, la experiencia de la noche anterior parecía un sueño imposible de describir. Sin embargo, su corazón sabía que había sido real. Cada lágrima, cada palabra, cada silencio compartido con Jesús había transformado su vida de manera irrevocable. Mientras respiraba profundamente, Samuel comprendió algo fundamental. Su historia no era solo suya. Era un mensaje que debía compartirse, un testimonio vivo de lo que sucede cuando el alma se rinde al amor divino. Porque muchas veces, nosotros también nos sentimos al borde del abismo, tentados a rendirnos ante la desesperanza, la soledad o el dolor. Creemos que nadie nos ve, que nadie escucha nuestros gritos silenciosos, pero Jesús está ahí, aunque no podamos percibirlo con los sentidos humanos. Samuel cerró los ojos y recordó las palabras que Jesús le había dicho durante la noche. Cuando el alma se abre, el milagro comienza. No siempre en lo visible, sino en lo que no puedes tocar, pero puedes sentir. Y fue en ese recuerdo donde entendió la esencia del mensaje que debía transmitir a quienes lo escucharan. Los milagros de Jesús no siempre se manifiestan de manera espectacular, pero siempre son reales. Y siempre transforman. Su mente volvió a recorrer cada instante de la noche. El silencio absoluto en el puente, las lágrimas compartidas, la sensación de calor recorriendo su pecho, la luz que parecía tocar su alma, y la desaparición de Jesús que no significaba abandono, sino presencia eterna. Todo aquello había ocurrido en un lugar ordinario, en un puente cualquiera, pero lo que sucedió allí había cambiado su percepción de la vida, del dolor, del amor y de la fe. Samuel respiró hondo y se dirigió a quienes algún día escucharían su historia. Si alguna vez te sientes solo, si alguna vez has pensado que no hay salida, que la oscuridad es más fuerte que tu esperanza, detente un momento. Cierra los ojos. Respira. Y siente. Porque aunque no lo veas, Jesús está ahí. Él conoce tus lágrimas, tus heridas, tus miedos, y te ofrece un milagro silencioso. Su presencia, que transforma, que renueva, que restaura. Recordó las palabras que le habían dado fuerza aquella noche. Tu dolor no pasa desapercibido. Cada lágrima cuenta. Cada suspiro silencioso es escuchado. Cada corazón que sufre puede encontrarme, si se atreve a abrirse. Samuel abrió los ojos y observó la ciudad que despertaba lentamente. La gente caminaba apresurada, ocupada en sus rutinas, sin saber que, en algún lugar cercano, un hombre había sido tocado por el cielo. Y comprendió que esa experiencia no era solo un regalo para él, sino un testimonio de esperanza para todos los que se sienten perdidos. Hoy puedo decirlo con certeza, continuó Samuel, en voz baja pero firme. Los milagros de Jesús existen. Los milagros reales, los que transforman la vida, no siempre son visibles, pero siempre llegan al corazón que está dispuesto a recibirlos. Yo estuve al borde de la desesperación, y sin embargo, Él me sostuvo. Sin verlo, sin escuchar un trueno, sin fuego ni señales espectaculares, pero sentí su amor, y ese amor me cambió para siempre. El puente de San Andrés quedó silencioso nuevamente, como si escuchara las palabras de Samuel y las guardara para siempre. La ciudad respiraba vida, y Samuel respiraba esperanza. Sabía que cada paso que diera a partir de ese momento sería una oportunidad para compartir luz con los demás, para mostrar que, incluso en la oscuridad, el amor de Jesús está presente, transformando corazones y salvando vidas. No importa cuán profundo sea tu dolor, dijo finalmente, con voz firme y cálida. No importa cuán solo te sientas. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas en cada instante, Jesús está vivo, Jesús escucha, Jesús transforma. Y cuando menos lo esperes, Él se sentará a tu lado, como lo hizo conmigo, y cambiará tu vida para siempre. Samuel suspiró y sonrió, sintiendo como el amanecer tocaba su rostro. Cada rayo de luz era un recordatorio de que los milagros no tienen fecha ni hora, y que la verdadera transformación comienza cuando nos abrimos a recibir el amor de Dios. Y tú, que me escuchas ahora, recuerda, los milagros de Jesús no son solo historias antiguas. Son reales. Son para ti. Son para mí. Son para todos los que se atreven a abrir su corazón y confiar. Porque el amor divino siempre encuentra al que se siente perdido, y convierte la desesperación en esperanza, la soledad en compañía, y la noche más oscura en un nuevo amanecer.